En su propia boda un millonario vio a su exmujer embarazada trabajando de camarera. No estaba preparada para lo que pasó después. Suscríbete y dinos desde donde nos estás mirando. El horizonte de la ciudad brillaba afuera las ventanas de la suite del ático donde Eric Kingston estaba de pie contemplando su reflejo en el cristal. Se ajustó los gemelos de su smoking a medida. Sus dedos se detuvieron momentáneamente sobre la plata pulida como si su peso hubiera aumentado. De repente el murmullo de voces y el tintineo de las copas de champán llegaba desde el salón de baile contiguo donde los invitados ya estaban celebrando el compromiso del año, la boda de Eric Kingston y Belinda Westmore. Todo era perfecto, o al menos eso era lo que todos le decían. El lugar era uno de los más prestigiosos de la ciudad, reservado exclusivamente para aquellos con influencia y riqueza. El aire vibraba con anticipación, los pisos de mármol pulido reflejaban el resplandor dorado de los candelabros de cristal y el aroma de rosas frescas, el favorito de Belinda, impregnaba el aire. Eric no había escatimado en gastos, pero eso era de esperar. Después de todo era un hombre de éxito, un empresario hecho a sí mismo cuyo imperio había florecido bajo su liderazgo. Su vida desde afuera parecía ser la encarnación de la ambición cumplida y sin embargo, de pie solo en la suite, sintió algo royendo los bordes de su mente, una inquietud persistente, un eco hueco en el lugar donde debería haber estado la certeza. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Belinda entró con gracia, una visión de blanco. A pesar de que solo era la fiesta de compromiso, su elegante vestido de diseñador abrazaba su figura de todas las formas correctas, su cabello rubio platino en cascada y ondas controladas sobre un hombro. Ella era el epítome de la elegancia, la confianza irradiaba de cada uno de sus movimientos. Ahí estás, dijo suavemente, caminando hacia él con la seguridad equilibrada de una mujer que siempre tenía el control. Los invita. Un momento. Belinda puso sus manos en sus solapas alisando una arruga que realmente no estaba allí. Dudas, ella bromeó, aunque había un filo en su voz que sugería que no toleraría tal cosa. Por supuesto que no. Su respuesta fue automática, bien ensayada. Ella lo estudió por un momento, sus ojos azul hielo se entrecerraron ligeramente. Has estado distante últimamente, ella observó. Es trabajo, una excusa fácil, una distracción justificable. Casi se aferró a ello, pero algo dentro de él vaciló. Supongo que solo he estado pensando, admitió, más para sí mismo que para ella. Los labios de Belinda se curvaron en una sonrisa de conocimiento mientras deslizaba sus brazos alrededor de su cuello. Probablemente estás abrumado, es un gran momento, Eric. Te casas con una mujer que realmente te entiende, tú, una mujer que está a tu nivel, lo dijo sin esfuerzo como si fuera un hecho innegable. Una mujer a su nivel. Las palabras se asentaron incómodamente en su pecho, imágenes de otra mujer parpadearon en su mente. Rizos oscuros enmarcando un rostro cálido y expresivo, risa que nunca fue forzada, ojos que una vez lo miraron como si fuera su mundo entero. Yasmín, un fantasma de una vida que ahora parecía imposiblemente distante. Por un momento fugaz pensó en su pequeño apartamento, las conversaciones nocturnas sobre ramen instantáneo, la forma en que ella había creído en él, incluso cuando apenas creía en sí mismo. Ella había estado allí para cada fracaso, cada rechazo, a su lado cuando nadie más lo haría y, sin embargo, ¿dónde estaba ahora? El pasado había sido cortado prolijamente, dejado atrás como una versión obsoleta de sí mismo que ya no encajaba en la vida que había construido. Eso fue lo que se había dicho a sí mismo cuando firmó los papeles del divorcio. Pero entonces, ¿por qué su nombre todavía sabía arrepentimiento en su lengua? Los dedos de Belinda trazaron la línea de su mandíbula atrayendo su atención hacia ella. Sea lo que sea, déjalo de lado por esta noche, este es nuestro momento. Eric X. le ofreció a Belinda su brazo, la prometida perfecta. Una vez más, vamos, dijo mientras entraban al gran salón de baile. Los aplausos estallaron, las cámaras destellaron, los vasos se levantaron en celebración, la élite de la ciudad los rodeó felicitándolos, admirando, envidiando. Belinda sonrió, disfrutando del resplandor de la admiración. Eric también sonrió y, sin embargo, debajo de la superficie de todo eso, no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. El recuerdo de Yasmín era como una brasa persistente que se negaba a extinguirse sin importar cuánto Eric intentara enterrarla bajo el peso de su nueva vida. La fiesta de compromiso había sido un espectáculo deslumbrante, un testimonio del poder y la influencia que había acumulado a lo largo de los años, pero en los momentos tranquilos, cuando estaba solo con sus pensamientos, no podía escapar de los ecos de su pasado, la calidez de la risa de Yasmín, la forma en que solía mirarlo como si fuera el único hombre en el mundo, pero que la vida se había acabado. Al menos eso era lo que Belinda le había dicho una y otra vez. Eric estaba sentado en su oficina, un espacio moderno y elegante que reflejaba su éxito,
las ventanas que iban desde el techo enmarcaban el horizonte de la ciudad, la silla de cuero Ben se amoldaba perfectamente a su figura, pero a pesar del lujo que lo rodeaba, sintió un vacío persistente. Belinda entró sin llamar, su aire habitual de confianza inquebrantable, llevaba un café en una mano y una pila de documentos en la otra, sus tacones afilados hacían clic contra el piso de mármol. «¿Estás distraído de nuevo?». Notó dejar el café frente a él. Eric la miró enmascarando sus pensamientos detrás de una expresión cuidadosamente construida solo pensando en los detalles de la boda. Belinda se burló ligeramente. «No necesitas preocuparte por eso, todo se está manejando perfectamente, además para eso me tienes a mí». Se movió alrededor del escritorio colocando una mano en su hombro. «Fue un toque demasiado para sugerir emoción genuina. Tomaste la decisión correcta, ¿sabes?», dijo su voz suave y persuasiva. Jasmine te estaba frenando. No entendía lo que se necesita para tener éxito en este mundo, pero yo sí. Eric sintió una inquietud familiar instalarse en su pecho. Era una conversación que habían tenido antes muchas veces. De hecho, había comenzado sutilmente cuando él y Jasmine todavía estaban casados. Al principio las palabras de Belinda no habían sido más que un comentario informal. «¿Sabes, Eric? Los hombres exitosos como tú necesitan socios que puedan igualar su ambición». Jasmine parece dulce, pero ¿de verdad crees que entiende el mundo que estás tratando de construir? Solo creo que te mereces a alguien que realmente te complementa, a alguien que no resiente el tiempo que dedicas a tu trabajo. Las semillas habían sido plantadas con tanto cuidado y tanta habilidad que Eric ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaban manipulando. Con el tiempo las palabras se volvieron más agudas, más directas. «Ella ya no encaja en tu vida, nunca entenderá los sacrificios que tienes que hacer. Necesitas a alguien como yo». Y Eric, agobiado por la presión de su creciente negocio, frustrado por la tensión en casa, había comenzado a creerle. Belinda se había vuelto indispensable. Ella estaba allí para cada reunión de estrategia nocturna, cada negociación de alto riesgo, cada momento en que necesitaba la seguridad de que estaba en el camino correcto. Y lentamente Jasmine se había convertido en un obstáculo, un peso que lo arrastraba. «Al menos eso es lo que sé», había dicho a sí mismo cuando se había alejado. Ahora, mientras Belinda decía sus palabras haciendo eco de esos mismos sentimientos, Eric sintió un aire de duda. ¿Realmente había superado a Jasmine o simplemente lo habían convencido de dejarla atrás? Belinda pareció sentir su vacilación. Se inclinó y sus labios rozaron su oreja mientras susurraba: «No te detengas en el pasado, Eric. Tú y yo estamos construyendo algo extraordinario y nada de lo que nadie debería». A la versión de la realidad que Belinda había construido tan cuidadosamente, pero incluso cuando estaba de acuerdo con ella, la brasa de la duda seguía ardiendo. Eric siempre se había enorgullecido de su capacidad de concentrarse para tomar decisiones basadas en la lógica en lugar de la emoción. Era un rasgo que le había servido bien en los negocios: eficiencia despiadada, desapego estratégico, pero cuando se trataba de Jasmine, esa lógica siempre había fallado. Recordó la noche en que tuvieron su primera pelea real, la noche en que todo comenzó a desmoronarse. Había comenzado con algo pequeño, un comentario pasajero que hizo Jasmine, cuando llegó tarde a casa otra vez. Había estado tan consumido por el trabajo que no había notado el cansancio en sus ojos, la forma en que agarraba su teléfono como si hubiera estado esperando que él te llamara. «Ni siquiera me respondió el mensaje», había dicho su voz más tranquila de lo habitual. Eric apenas había levantado la vista mientras arrojaba sus llaves sobre el mostrador. Estaba ocupada. Jasmine dudó y luego lo intentó de nuevo. «Lo entiendo, Eric, pero últimamente se siente como si hubiera explotado antes de poder detenerse». La tensión del día se desbordó como si ya no importara. Esas 5 palabras lo habían atravesado como una cuchilla, pero en lugar de reconocerlas, se había endurecido. Había estado cansado, frustrado y, lo peor de todo, influenciado por la voz que había estado susurrándole al oído durante meses. La voz que le decía que Jasmine ya no era suficiente. «Eso no es justo. Había dicho con frialdad que todo lo que hago es por nosotros, Jasmine, pero tú no lo entenderías, ¿verdad?». Ella se había estremecido apenas, pero él lo había visto y aún así no se había detenido. «Actúas como si yo fuera el malo por trabajar duro». Continuó pasándose una mano por el cabello con exasperación. «No tienes idea de cuánta presión tengo». Jasmine había tragado saliva con fuerza, sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma. «Nunca te
Cada vez que lo intento me aleja. Se había burlado. Sacudió la cabeza. Porque no perteneces a este mundo, Yasmín. Esta no eres tú. En el momento en que las palabras salieron de su boca se había arrepentido de ellas. Yasmín lo había mirado con su rostro ilegible por un largo momento y luego simplemente había sentido como si algo dentro de ella hubiera hecho clic en su lugar. Veo. Había dicho su voz tan tranquila que apenas lo alcanzó, y ese había sido el principio del fin. Desde esa noche la distancia entre ellos se hizo más grande. Eric se enterró más profundamente en el trabajo, pasó más tiempo con Belinda y se convenció de que Yasmín era la que se alejaba primero. Luego vino la supuesta prueba. Había llegado en forma de un correo electrónico a altas horas de la noche, un mensaje anónimo con fotos adjuntas, fotos de Yasmín sentada frente a otro hombre en un café, sus cabezas juntas, sus manos rozándose mientras alcanzaban la misma taza de café. Eric había mirado las imágenes durante lo que pareció una eternidad. Belinda había sido la primera en ver su expresión cambiar. Se había inclinado en su voz gentil, casi comprensiva. Lo siento, Eric, había murmurado. Yo no quería ser yo quien te lo mostrara, pero merecía saberlo. Él no había cuestionado cómo los había obtenido. Ni siquiera había considerado que las fotos pudieran haber sido preparadas, sacadas de contexto o completamente fabricadas. Todo lo que había sentido era traición. El enfrentamiento con Yasmín había sido brutal. La había acusado sin dudarlo. Arrojó las fotos impresas sobre la encimera de la cocina como si fueran una prueba irrefutable de su deslealtad. Ella las había recogido lentamente. Su expresión era ilegible. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Su voz había sido aguda, entrecortada. ¿Estabas con él o no? Yasmín había dejado escapar un suspiro lento. Dejando los papeles. Su nombre es Marcus. Es un viejo amigo y esa noche me estaba dando consejos sobre cómo salvar esto. Ella había hecho un gesto entre ellos. Susouya. ¿Esperabas que crea eso? Se había burlado. Cruzando los brazos sobre el pecho. Estás escabulléndote con otro hombre y se supone que debo creer en tu palabra. Yasmín lo había mirado parpadeando. Algo se rompió en su mirada. Por primera vez en su relación no se había defendido, no había levantado la voz ni tratado de hacerle entender. En cambio lo había mirado como si ya no reconociera al hombre que estaba frente a ella. Si realmente crees que podría hacerte esto, había dicho suavemente, entonces no tenemos nada más que salvar. ¿Nos callamos? Eric había esperado que ella luchara por llorar para exigirle que escuchara, pero no lo hizo. En cambio se había alejado. Una semana después los papeles del divorcio estaban en su escritorio. Él no había dudado en firmarlos. En ese momento se había sentido como justicia, como la conclusión natural de un matrimonio que ya se había desmoronado. Fue solo meses después que se dio cuenta de que ella nunca había pedido nada, ni pensión alimenticia, ni división de bienes, ni siquiera el apartamento. Simplemente se había ido y él la había dejado ir la noche de la fiesta de compromiso. La fiesta había pasado dejando atrás solo fotografías cuidadosamente seleccionadas, cobertura mediática favorecedora y un vacío persistente que Eric no podía explicar. Según todos los relatos, el evento había sido un éxito. Belinda se había asegurado de eso, había disfrutado la atención. Su brazo, entrelazado con el de él mientras sonreían para las cámaras, aceptaron las felicitaciones y desempeñaron los papeles que ambos habían perfeccionado, pero algo había cambiado dentro de Eric. Esa noche fue una pequeña grieta al principio, una fractura invisible en los cimientos de su vida cuidadosamente construida. Comenzó como un susurro de duda, algo que podía ignorar fácilmente a la luz del día cuando estaba rodeado de las comodidades del éxito, pero ahora de pie en el centro del gran salón de baile del Hotel Kensington Royal en la noche de la recepción de su boda, esa grieta se había ensanchado. Había seguido el camino que se le había trazado, el que lo llevó al poder, la riqueza, la influencia. Había cortado lazos con el pasado, con la gente que ya no encajaba en su mundo. Había elegido a una mujer que lo entendía, una compañera que era tan ambiciosa como él, era tan despiadada como ella necesitaba ser. Entonces, ¿por qué sentía que faltaba algo? El salón de baile estaba lleno de la élite de la ciudad, sus risas y conversaciones pulidas arremolinándose a su alrededor como un ruido de fondo. El aire estaba denso con el aroma de rosas y champán caro, el resplandor de los candelabros reflejándose en los pisos de mármol pulido era todo lo que Belinda había deseado, una exhibición extravagante de estatus y perfección. Y sin embargo, a pesar de toda la grandeza que lo rodeaba, Eric se sintió sofocado. Se alejó de la multitud dirigiéndose hacia el bar en el otro extremo de la habitación. Solo necesitaba un momento, un breve escape del ruido y la expectativa. El camarero lo reconoció de inmediato y
Le sirvió un vaso de whisky sin decir palabra. Eric tomó un sorbo lento saboreando el ardor y dejó que su mirada vagara sobre el mar de invitados. La mente se desvió sin ser invitada al pasado, a una época más simple, una época en la que había celebrado victorias en un apartamento estrecho con comida para llevar y risas que llegaban libremente, una época en la que Jasmine había estado a su lado. Exhaló bruscamente, alejó el pensamiento. Fue entonces cuando la vio, se movía entre la multitud, su figura parcialmente oscurecida por el enjambre de camareros que llevaban bandejas de champán y derviches. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser alguien, de lo contrario, tenía que ser cualquier otra persona, pero luego se dio la vuelta y el mundo a su alrededor se detuvo. Jasmine, su respiración se atascó en su garganta, se veía diferente, más delgada, como si la vida le hubiera quitado algo, pero su postura era tan serena como siempre, su uniforme sencillo. Había seguido el camino que se le había trazado, el que lo llevó al poder, la riqueza, la influencia. Había cortado lazos con el pasado, con la gente que ya no encajaba en su mundo. Había elegido a una mujer que lo entendía, una compañera que era tan ambiciosa como él, era tan despiadada como ella necesitaba ser. Entonces, ¿por qué sentía que faltaba algo? El salón de baile estaba lleno de la élite de la ciudad, sus risas y conversaciones pulidas arremolinándose a su alrededor como un ruido de fondo. El aire estaba denso con el aroma de rosas y champán caro, el resplandor de los candelabros reflejándose en los pisos de mármol pulido era todo lo que Belinda había deseado, una exhibición extravagante de estatus y perfección. Y sin embargo, a pesar de toda la grandeza que lo rodeaba, Eric se sintió sofocado. Se alejó de la multitud dirigiéndose hacia el bar en el otro extremo de la habitación. Solo necesitaba un momento, un breve escape del ruido y la expectativa. El camarero lo reconoció de inmediato y le sirvió un vaso de whisky sin decir palabra. Eric tomó un sorbo lento saboreando el ardor y dejó que su mirada vagara sobre el mar de invitados. La mente se desvió sin ser invitada al pasado, a una época más simple, una época en la que había celebrado victorias en un apartamento estrecho con comida para llevar y risas que llegaban libremente, una época en la que Jasmine había estado a su lado. Exhaló bruscamente, alejó el pensamiento. Fue entonces cuando la vio, se movía entre la multitud, su figura parcialmente oscurecida por el enjambre de camareros que llevaban bandejas de champán y derviches. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser alguien, de lo contrario, tenía que ser cualquier otra persona, pero luego se dio la vuelta y el mundo a su alrededor se detuvo. Jasmine, su respiración se atascó en su garganta, se veía diferente, más delgada, como si la vida le hubiera quitado algo, pero su postura era tan serena como siempre, su uniforme sencillo. Y por un breve momento pensó que ella podría hablar primero, pero en cambio ella simplemente sacó su muñeca de su agarre, sus movimientos precisos y controlados, y luego se alejó, no con prisa, no como si tuviera miedo, sino como si él no importara en absoluto. Eric se quedó allí clavado en el lugar, su mente todavía tratando de ponerse al día con lo que acababa de suceder. Su ex esposa estaba embarazada, nunca se lo había dicho y por primera vez en mucho tiempo, Eric llegó. Khan no tenía idea de qué hacer a continuación. Eric estaba sentado en su oficina, las luces de la ciudad arrojaban un débil resplandor a través de las ventanas del piso al techo. La bebida en su mano se había calentado hace mucho tiempo, intacta. Mientras miraba fijamente su reflejo en el cristal, la imagen que lo miraba fijamente era la de un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, éxito, pero nada de eso se sentía real, ya no después de lo que había visto. Jasmine estaba embarazada y no se lo había dicho. El pensamiento asintió con la cabeza hacia él, devorando cualquier frágil fundación sobre la que hubiera estado parado. Ella había estado cargando a su hijo, trabajando como camarero en la recepción de su boda mientras desfilaba con Belinda, sonriendo para las cámaras, fingiendo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Se sintió enfermo porque no se lo había dicho. Si hubiera querido ocultarle esto, o si alguien de quien Belinda se hubiera asegurado de que nunca se enterara, la sospecha fue inmediata. Arrastrándose en sus pensamientos como un veneno que no podía sacudirse, Belinda había sido la que había orquestado toda su carrera, sus relaciones, incluso el divorcio. Ella había desmantelado cuidadosamente su matrimonio pieza por pieza, asegurándose de que para cuando él y Jasmine se separaran él ni siquiera pensara en cuestionarlo. ¿Y si esto era solo otra pieza del rompecabezas? Eric agarró su teléfono, marcando a la única persona que sabía que tendría respuesta. Señor, no sé si debería. Y por un breve momento pensó que ella podría hablar primero, pero en cambio ella simplemente sacó su muñeca de su agarre, sus movimientos precisos y controlados, y luego se alejó, no con prisa, no como si tuviera miedo,
sino como si él no importara en absoluto. Eric se quedó allí clavado en el lugar, su mente todavía tratando de ponerse al día con lo que acababa de suceder. Su ex esposa estaba embarazada, nunca se lo había dicho y por primera vez en mucho tiempo, Eric llegó. Khan no tenía idea de qué hacer a continuación. Eric estaba sentado en su oficina, las luces de la ciudad arrojaban un débil resplandor a través de las ventanas del piso al techo, la bebida en su mano se había calentado hace mucho tiempo intacta mientras miraba fijamente su reflejo en el cristal. La imagen que lo miraba fijamente era la de un hombre que lo tenía todo, poder, riqueza, éxito, pero nada de eso se sentía real, ya no después de lo que había visto. Yasmín estaba embarazada y no se lo había dicho. El pensamiento asintió con la cabeza hacia él, devorando cualquier frágil fundación sobre la que hubiera estado parado. Ella había estado cargando a su hijo, trabajando como camarero en la recepción de su boda mientras desfilaba con Belinda sonriendo para las cámaras fingiendo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Se sintió enfermo porque no se lo había dicho. Si hubiera querido ocultarle esto o si alguien de quien Belinda se hubiera asegurado de que nunca se enterara, la sospecha fue inmediata. Arrastrándose en sus pensamientos como un veneno que no podía sacudirse, Belinda había sido la que había orquestado toda su carrera, sus relaciones, incluso el divorcio. Ella había desmantelado cuidadosamente su matrimonio pieza por pieza, asegurándose de que para cuando él y Yasmín se separaran él ni siquiera pensara en cuestionarlo. ¿Y si esto era solo otra pieza del rompecabezas? Eric agarró su teléfono marcando a la única persona que sabía que tendría respuesta. Señor, no sé si debería. Nerviosa deberías, dijo Eric, su voz aguda inquebrantable. Solías trabajar para mí, trabajaste directamente para Belinda, necesito que me cuentes todo. Hubo una pausa y luego una exhalación lenta. Está bien, pero si se entera, te dije esto, terminé esta industria, no lo descubrirá. Eric le aseguró. Otra pausa y luego, no fue un accidente, señor, el divorcio, la forma en que sucedió, nada de eso fue un accidente. El agarre de Eric se apretó alrededor del teléfono. No lo sé todo, pero sé que ella interceptó cosas. La voz continuó: correos electrónicos, mensajes, cualquier cosa que ella pensó que podría hacerte cambiar de opinión sobre Yasmín. Se aseguró de que nunca lo vieras. Una lenta sensación de hundimiento se instaló en el pecho de Eric. ¿Qué tipo de cosas? Cartas, principalmente de Yasmín. Trató de comunicarse contigo varias veces, te escribió después del divorcio, pero Belinda las interceptó. Dijo que era por tu propio bien, que necesitabas concentrarte en la empresa, en tu futuro. La visión de Eric se volvió borrosa por la rabia. Eso no es todo, agregó la voz más baja. Ahora la evidencia contra Yasmín, las fotos, la supuesta prueba de que ella estaba engañando. Belinda las hizo escenificar, contrató gente para que pareciera real. El aire en la oficina de repente se sintió demasiado espeso, demasiado sofocante. Belinda había destruido su matrimonio y él la había dejado. Un fuerte golpe en la puerta de su oficina lo hizo mirar hacia la puerta. Abrió de golpe antes de que pudiera responder y entró Belinda. Ni siquiera parecía sorprendida de verlo todavía aquí a pesar de lo tarde que era. En todo caso parecía complacida. Ahí estás, dijo cerrando la puerta detrás de ella. Saliste temprano de la recepción. Eric la miró fijamente, su corazón latía con fuerza. La mujer que estaba frente a él, la mujer que una vez creyó que era su pareja perfecta, no era más que una mentira cuidadosamente construida. Dejó su teléfono lentamente, sus movimientos calculados. La vi. Belinda parpadeó luchando confusión. ¿Quién? ¿Sabes? De Belinda permaneció ilegible, pero algo parpadeó en sus ojos, algo frío y conocedor, y dijo suavemente. Eric se apartó de su escritorio de pie. Está embarazada. Belinda soltó una risa suave, casi despectiva. Eric, no me digas que realmente crees eso. Es mío. Las palabras fueron definitivas, inquebrantables. La máscara de Belinda no se quebró, pero él lo vio entonces: el leve endurecimiento de su mandíbula, la forma en que sus dedos se curvaron muy ligeramente a sus costados. Y ella no me lo dijo, él continuó, acercándose, y creo que sé por qué. Belinda lo miró a los ojos sin pestañear. Eric, si ella quería que lo supieras, te lo habría dicho ella misma, a menos que me lo dijera él, dijo voz dura, y te aseguraste de que nunca recibiera el mensaje. Silencio. Por primera vez la compostura de Belinda vaciló ligeramente. Lo suficiente. ¿Cuánto tiempo? Eric demandó. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome, Eric? ¿Cuánto tiempo? Belinda dejó escapar un suspiro lento, sacudiendo la cabeza con algo casi como lástima. Estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser. Eso fue todo. Ese fue un momento. Él lo sabía todo. Ella ni siquiera estaba tratando de negarlo. Sus manos se curvaron en puños. Arruinaste mi matrimonio. Te salvé de un error. Belinda respondió acercándose, su tono entrecortado pero firme. ¿Crees que ella habría durado en tu mundo? ¿Crees que podría haber manejado la vida que estás construyendo? Eras débil con ella, Eric. Dudaste, te cuestionaste a ti mismo. Te hice más fuerte. Él la miró con disgusto, curvándose
En su estómago tú no me hiciste más fuerte, dijo voz baja, me dejaste ciego. Los labios de Belinda se apretaron. No hubieras escuchado, solo te empujé en la dirección en la que ya te dirigías. Eric exhaló bruscamente pasando una mano por su cabello. Necesitaba salir de esta habitación antes de hacer algo imprudente. Esta conversación se acabó, dijo. Se acabó. La expresión de Belinda no cambió, pero algo gélido se instaló en su mirada. No quieres decir eso. Lo hago. Él pasó junto a ella ya buscando su abrigo. ¿Querías mi com? Él no esperó su respuesta, no le importó ver la máscara caer. Salió por la puerta fuera de la oficina. Fuera de todo solo había una cosa que importaba ahora. Necesitaba encontrar a Yasmín y esta vez no la dejaría alejarse. Eric estaba fuera del modesto complejo de apartamentos con las manos apretadas a los costados mientras se obligaba a respirar. El edificio era viejo, pero bien mantenido, lejos de las casas de huéspedes y suites de lujo a las que estaba acostumbrado, pero había algo en el que le hizo apretar el pecho. Yasmín vivía aquí, había estado viviendo aquí embarazada de su hijo mientras él había estado ciego a todo lo que había sucedido. No estaba seguro de lo que esperaba cuando encontró su dirección. Parte de él pensó que sería una comunidad cerrada, algo apropiado para la mujer que una vez había compartido sus sueños de éxito, pero parado aquí ahora se dio cuenta de cuánto había asumido, cuánto había dado por sentado. Se ajustó la chaqueta del traje, un movimiento innecesario antes de acercarse a la puerta. Su corazón latía más fuerte de lo que quería admitir mientras levantaba la mano y golpeaba. Una larga pausa, luego la puerta se abrió lo suficiente para que Yasmín apareciera en el gap. La vista de ella lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se veía diferente, más delgada, su rostro más afilado de lo que recordaba, pero aún hermosa de una manera que le hizo contener la respiración. Su cabello estaba recogido en un moño suelto y vestía una camiseta sencilla estirada ligeramente sobre la curva de su vientre. Su mano descansaba protectoramente sobre su estómago mientras lo miraba, sus ojos oscuros y legibles. Eric, su voz era plana, sin emoción. Tragó saliva. Yasmín, ¿puedo no? La puerta se movió como para cerrarse, pero él rápidamente puso su mano sobre ella. Espera, por favor. Ella dudó, sus labios presionando una línea apretada antes de suspirar, dando un paso atrás lo suficiente para dejarlo entrar. El apartamento era pequeño pero ordenado, un espacio acogedor que parecía habitado. Cerca de la pared una cuna estaba en la esquina todavía sin ensamblar y en el refrigerador clavada debajo de un imán había una foto de ultrasonido. Su pecho y su abdomen se había estado preparando para su hijo sola. Yasmín se cruzó de brazos, su postura defensiva mientras se apoyaba contra la encimera de la cocina. Di lo que necesites decir, Eric, y luego se fue. Su garganta se apretó. Esto fue más difícil de lo que esperaba. No lo sabía, dijo finalmente. Te lo juro, Yasmín, no sabía que estabas embarazada. Soltó una risa corta y amarga. Por supuesto que no, eso habría requerido que realmente me hablaras. Lo habría hecho si lo hubiera sabido realmente. Ella lo interrumpió, sus ojos brillando. ¿Me habrías hablado? ¿Quieres decir cómo escuchaste cuando traté de explicar antes del divorcio? ¿Cómo no lo hiciste? Incluso dudó antes de firmar los papeles. Se estremeció. Ella tenía todo el derecho a estar enojada. Cometí errores, admitió, su voz era áspera. Confié en la persona equivocada, creí cosas que no debería haber creído, pero Yasmín, nunca lo haría. Me habría alejado si hubiera sabido sobre el bebé. Su expresión no cambió. Bueno, te alejaste y tuve que resolverlo todo por mí mismo, así que discúlpame si no confío exactamente en eso. De repente te preocupas. El peso de sus palabras se apoderó de él, asfixiante. Ella tenía razón, él se había ido, tal vez no intencionalmente, tal vez sin saber toda la verdad, pero al final el resultado fue el mismo. Vino, la había abandonado cuando más lo necesitaba y ahora tenía que demostrar que ya no era ese hombre. Quiero estar aquí ahora, dijo, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo arañaba, por ti, por nuestro hijo. No espero que me perdones, pero no me voy a alejar de nuevo. Yasmín lo estudió, su expresión era ilegible, luego exhaló, sacudiendo la cabeza. No te necesito, Eric. Las palabras dolieron más de lo que deberían, pero antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta. Ella había descubierto cómo vivir sin ti y así detrás de él, pero mientras se alejaba se hizo una promesa. Ella no lo necesitaba bien, pero él iba a demostrar que estaría allí de todos modos. Eric regresó al día siguiente. Yasmín no se lo había pedido y ciertamente no esperaba que lo hiciera, pero eso no importaba si tenía alguna oportunidad de demostrarse a sí mismo, mostrarle que hablaba en serio sobre ser parte de la vida de su hijo. Entonces tenía que comenzar con la coherencia, así que llegó a su edificio de apartamentos justo por la tarde. Una
bolsa de comestibles en una mano y una pequeña caja que contenía elementos esenciales para el bebé en la otra. Tocó y esperó. No hubo respuesta inmediata, pero podía escuchar movimiento adentro. Tocó de nuevo, más insistente esta vez, y después de una larga pausa la puerta se abrió. Solo una rendija. Yasmín se quedó allí mirándolo con una mezcla de frustración y resignación. Te dije que no necesito nada de ti, Eric, dijo su voz firme pero más tranquila que la noche anterior. Lo sé, él respondió uniformemente, pero estoy aquí de todos modos. Exhaló bruscamente frotando su frente como para protegerse de un dolor de cabeza. No puedes aparecer cuando te sientes culpable. No es por eso que estoy aquí, dijo sosteniendo la bolsa. Comestibles, productos frescos, algunas vitaminas prenatales, cosas que necesitas. Sus ojos se dirigieron a la bolsa y por primera vez algo parpadeó. En su expresión incertidumbre, tal vez incluso la más breve vacilación. Miró hacia atrás y Eric pudo ver una pequeña pila de facturas sin abrir en el mostrador. Ella no estaba luchando, no exactamente, pero él podía decir que las cosas no eran fáciles para ella. Con un suspiro renuente se hizo a un lado dejándolo entrar. El apartamento se veía muy parecido al día anterior. La cuna todavía estaba sin ensamblar, la ropa del bebé todavía estaba doblada cuidadosamente en el sofá y la foto de la ecografía todavía prendida en el refrigerador. Mientras dejaba las compras en la pequeña mesa del comedor, asimiló los detalles tranquilos de su vida con su hijo, sin ninguna expectativa de que él estuviera allí. No tenías que hacer esto, murmuró cruzando los brazos mientras lo veía desempacarse. ¿Qué? Dijo mirándola. Pero quiero hacerlo. Ella no respondió, pero tampoco le dijo que se fuera. Eso al menos fue un progreso. En los siguientes días él continuó apareciendo, no con grandes gestos o promesas vacías, sino con pequeñas cosas prácticas. Un día eran alimentos frescos, otro día trajo un nuevo humidificador después de notar el aire seco en su apartamento. En una tarde particularmente fría llegó con un grueso abrigo de maternidad insistiendo en que necesitaba algo más cálido. Yasmín luchó con él en eso, pero al final lo aceptó, aunque con un suspiro exasperado. El verdadero punto de inflexión llegó una semana después, cuando él apareció y la encontró luchando por armar la cuna. Ella estaba arrodillada en el piso, instrucciones esparcidas a su lado, un destornillador en una mano y una mirada de profunda concentración en su rostro. El segundo que lo vio parado en la puerta frunció el ceño. No digas una palabra, advirtió. Eric levantó las manos en señal de rendición. Ni se le ocurriría. Ella resopló, pero se movió a un lado mientras se agachaba al lado. Ella tomando las instrucciones de sus manos. Trabajaron en silencio al principio. Los únicos sonidos eran el clic ocasional de los tornillos que encajaban en su lugar y el zumbido silencioso de la ciudad afuera. Pero cuando la cuna comenzó a tomar forma, la tensión entre ellos comenzó a disminuir ligeramente. ¿Sabes?, dijo Yasmín después de un rato, su tono casi divertido. Nunca imaginé que harías esto. Eric la miró levantando una ceja. Que montar muebles, estar aquí, admitió. Quedarse después de todo. Él apretó un perno considerando sus palabras cuidadosamente antes de responder. Nunca debí haberme ido en primer lugar. Ella no respondió de inmediato, pero vio la forma en que sus dedos se detuvieron sobre la barandilla de madera de la cuna, su postura cambiando ligeramente. No puedes cambiar el pasado, Eric, dijo final. Olvidarlo no espero que lo hagas, dijo encontrando su mirada, pero no voy a ir a ninguna parte. Esta vez lo estudió por un largo momento y por primera vez desde su reencuentro no lo miró con enojo o resentimiento. En cambio había algo más frágil, más esperanza incierta. No era confianza, todavía no, pero era algo, y por ahora eso era suficiente. Las semanas pasaron y lentamente el aire entre ellos empezó a cambiar. Eric siguió apareciendo, no solo con regalos o necesidades, pero con su presencia. Aprendió sus nuevas rutinas, como le gustaba su té por las mañanas, la marca de loción que usaba en su creciente barriga, la forma en que a veces se sentaba en el sofá por la noche mirando la cuna con una expresión tranquila y contemplativa. Él nunca la empujó a hablar sobre el pasado y ella nunca se ofreció, pero ella permitió que le debía entrar a su espacio poco a poco. Eso era más de lo que él podría haber esperado. Entonces una tarde finalmente consiguió lo que había estado esperando. Yasmín se sentó en el sofá con las piernas estiradas, una mano descansando distraídamente sobre su vientre. Eric había traído comida para llevar de su lugar favorito y para su sorpresa ella no había protestado. Él se sentó frente a ella mirando mientras ella tomaba bocados lentos, su mirada distante pero no completamente cerrada. Después de un largo silencio ella habló: tengo una cita de ultrasonido mañana. Su voz era neutral, como si estuviera probando el peso de las palabras. No tienes que venir, pero pensé que debería decirte. Eric todavía era la primera vez que lo había reconocido como parte de este proceso, como parte de la vida del bebé. Quiero estar allí, dijo sin dudarlo. Yasmín no reaccionó de inmediato, solo asintió levemente y volvió a comer, pero el hecho de que ella se lo hubiera dicho significaba más de lo que probablemente se dio cuenta. A la mañana siguiente Eric llegó
Temprano a su apartamento esperaba resistencia, tal vez otro recordatorio de que ella no lo necesitaba, pero Yasmín simplemente agarró. Viaje tranquilo. La tensión entre ellos ya no era tan aguda, pero seguía presente como una cicatriz que aún no se había desvanecido. En la clínica se sentaron en la sala de espera rodeados de otros futuros padres, parejas tomadas de la mano, emocionadas, susurros llenando la habitación. Eric miró a Yasmín preguntándose si sentía el peso de la forma en que él lo hacía, si había imaginado una versión diferente de este momento, uno en el que todavía estuvieran juntos, todavía completos. Su nombre fue llamado y la siguió a la pequeña sala de examen. El técnico lo saludó cálidamente charlando mientras preparaba la ecografía. Yasmín se reclinó en el mesa, su camisa se levantó lo suficiente para exponer su vientre redondeado. En el momento en que la pantalla cobró vida, Eric sintió que se le cortaba la respiración. Allí estaba su bebé, pequeño pero inconfundiblemente real. El sonido rítmico del latido del corazón llenó la habitación, constante y fuerte, y por primera vez desde que todo esto comenzó, Eric sintió que el peso de todo se asentaba completamente sobre sus hombros. Había extrañado tanto. Ese es el bebé, dijo Yasmín suavemente, su mirada fija en la pantalla. La miró luego a la forma en que su expresión se suavizó, la forma en que contenía la respiración, un poco como si tuviera miedo de perturbar el momento. Nuestro bebé, él corrigió en voz baja. Ella no discutió. Por primera vez en mucho tiempo no estaban en lados opuestos, no estaban peleando ni alejándose. Por primera vez eran solo dos personas mirando el futuro que habían creado, y Eric lo sabía. Lo que fuera que tuviera que hacer, lo que fuera que tuviera que demostrar, que no iba a dejar que esto se le escapara de nuevo. Eric nunca había sido del tipo que cree en segundas oportunidades en su mundo, el mundo de los negocios, del poder, de la ambición implacable. Los errores rara vez se perdonaban y el tiempo nunca retrocedía, pero sentado en el apartamento de Yasmín esa noche, viéndola doblar cuidadosamente la ropa de bebé, se dio cuenta de pensado, la ecografía había cambiado algo entre ellos. No fue dramático ni borró todo el dolor y la traición que persistían como una sombra entre ellos, pero había cambiado el aire lo suficiente para que volvieran a respirar. Yasmín no lo había apartado cuando la llevó a casa desde la clínica, no había puesto los ojos en blanco cuando llevó las compras adentro sin preguntar, y ahora, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, el resplandor de la pequeña lámpara arrojaba una luz suave sobre la habitación. Ella ya no lo miraba con resentimiento, tampoco lo miraba con confianza, pero la confianza era algo que se ganaba mientras la veía doblar otra mano alisando la tela con cuidado, precisión. Finalmente habló. Sé que aún no me crees, dijo su voz firme, y no te culpo por eso, pero quise decir lo que dije antes. No me voy otra vez. Yasmín no levantó la vista de inmediato. En lugar de eso colocó el mono doblado en la pila creciente antes de finalmente encontrarse con su mirada. ¿Crees que solo aparecer arregla todo?, preguntó, aunque no había veneno en su voz. No, admitió, creo que es un comienzo. Lo estudió por un largo momento como si sopesara sus palabras contra los años de dolor entre ellos. Luego exhaló sacudiendo la cabeza ligeramente. No sé si alguna vez volveré a confiar en ti, Eric dijo, y aunque su voz era suave, la honestidad en ella era aguda. Él asintió aceptando el peso de sus palabras. Pasaré el resto de mi vida ganándome esa confianza, si es necesario. Yasmín suspiró frotando una mano sobre su vientre. Se veía cansada, no solo físicamente sino emocionalmente, como si llevar esta carga sola por tanto tiempo la hubiera desgastado de maneras que ni siquiera se había dado cuenta. No lo sé si eso es suficiente, murmuró ella. Tal vez no. Él estuvo de acuerdo, pero es todo lo que tengo. Otro silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no estaba cargado de ira o arrepentimiento, simplemente estaba allí una cosa tranquila y frágil, incierta pero real. Eric miró hacia la cuna sin terminar en la esquina de la habitación. ¿Quieres ayuda para armarla? Yasmín siguió su mirada antes de soltar una risa cansada. Lo iba a hacer mañana. Estoy aquí ahora. Dudó como si debatiera si dejarlo entrar en esta parte de su vida. Luego finalmente asintió. Está bien, dijo. Veamos si eres tan bueno construyendo cunas como arruinando relaciones. Eric resopló una risa silenciosa sacudiendo la cabeza mientras se arremangaba. No era perdón, no. Era borrón y cuenta nueva, pero era una oportunidad y por primera vez en mucho tiempo eso fue suficiente. No olvides suscribirte para más. Si disfrutaste esto, mira el siguiente video o explora otros en el canal, y si encontraste esto interesante, compártelo con alguien a quien también le pueda gustar.